Bueno, lo anunciado, aquí está con nosotros Alejandro Javier Panici, presidente saliente, pero va a continuar al frente del Superior Tribunal de Justicia. ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches. La reelección. Va por el No, segundo esto no es mandato. una reelección porque no es por votación, simplemente que yo actualmente estoy en la presidencia porque era el vicepresidente y ante el fallecimiento del doctor Guinle, me tocó subrogarlo en la presidencia y el periodo 2018 es el que me toca a mí. Bueno, institucionalmente grave lo que está pasando, recién hablábamos con los diputados, pero hoy usted, yo creo que en la historia no ha pasado nunca que un presidente del Superior Tribunal no pueda dar su mensaje a la legislatura, ¿no? Una cosa totalmente inusitada. Sí, la crisis, indudablemente a la crisis económica le ha seguido una crisis política de consecuencias devastadoras para el Estado. Es decir, yo escuchaba atentamente a los diputados a quienes han entrevistado ustedes antes que a mí, y ellos, claro, ven con el prisma de la política agonal, porque son políticos profesionales, dicho esto en el mejor de los sentidos y con todo respeto. Yo creo que aquellos que estamos en otro sector, hay que verlo desde otro punto de vista, correrse un poquito para verlo. Y es evidente que las crisis están afectando la institucionalidad muy profundamente. Es decir, prueba de ello es, por ejemplo, que no se pueden lograr los consensos para designar las vacantes del Superior Tribunal de Justicia, claro, cuando no hay que ser ningún teórico político para darse cuenta que 3 ministros es más fácil de negociar que uno solo. Sí, porque, sí, decir, y cuando yo hablo de negociarlo, digo en un muy buen sentido. Nuestra república se ha originado en este tipo de pactos, ¿no? Es decir, los pactos preexistentes a la Constitución. Pero bueno, para hacer esa especie de pacto de la Moncloa del que hablaba el diputado Conde hace unos minutos, se requiere una institucionalidad que funcione bien. ¿Y hoy esa está esa institucionalidad? Y parece que se está afectando, por eso digo, visto desde el punto de vista del Poder Judicial, que es tal vez más conservador, menos, se inmiscuye menos en lo que es la política cotidiana o esa política agonal en la cual se someten a comicio las listas y gana uno u otro, se reparten los cargos como diga la ley. El tema es que esa institucionalidad se está afectando. Ahora perdimos, el Estado perdió el fiscal de Estado, es decir, y tampoco están a la vista nombres. Ni los nombres ni los mecanismos que se requieren para la designación de esos nombres, porque también sabemos que el fiscal de Estado también requiere del acuerdo legislativo. El acuerdo precisamente viene de la palabra acuerdo, de consenso, ¿no? No es solamente un acto formal en una asamblea cualquiera. Ahora, bueno, introduce un concepto el doctor interesante. Nosotros hablamos de la crisis económica, hablamos de la crisis política, pero por primera vez estamos hablando de una crisis institucional, claro, que las engloba ambas y las afecta a ambas. Yo creo que la institucional es consecuencia de las otras dos, ¿no? Es decir, que afectan profundamente, porque además ponen en un cono de sombras a todos los que somos funcionarios públicos, ¿no? Es decir, del que nadie puede escapar y que la institucionalidad y las instituciones políticas van a tener que trabajar mucho y muy seriamente para revertir esta situación de estar todo funcionario público bajo sospecha. ¿Se siente también que el Poder Judicial está salpicado por Sí, yo no, en lo personal no, porque no digo en lo que se personal, para enfrente de mi casa, de mi patrimonio. Pero siente que esto los ha impactado también a sus Yo colegas. creo que afecta al Estado en su conjunto. El Estado es uno solo, si bien está dividido en 3 departamentos, el Estado es uno solo, ¿no? Y el Poder Judicial tiene sus propias cuitas y sus propios méritos para su propio desprestigio también, ¿no? Es decir, me parece que el Poder Judicial, con el tema de la corrupción o de aquellos funcionarios que desvían el camino recto, no ha sido capaz de actuar con la eficacia que se requiere o que se espera de aquellos funcionarios del Estado que tienen a su cargo la investigación y la represión de los delitos de corrupción. La gente siente que la justicia, podemos pensar a nivel nacional también, para la comparación, actúa políticamente, sospecha al servicio del poder de turno, digo, porque lo que pasó cuando cambió el gobierno
con Macri y las investigaciones a todas las causas kirchneristas que estaban desde hace años y no se ventilaban y aparecieron. Y acá mucha gente sospecha que una vez que no estuvo un poder de las Neves tan fuerte, de pronto empiezan a aparecer todas las cosas que están apareciendo. Es la sospecha que le traslado uno escucha en la calle. No sé si a usted le llega también eso, ¿no? Sí, se percibe, digamos que, a ver, la función de los jueces no siempre son dignas de aplauso ni de condecoración, sino que la gente espera, muchas veces la gente espera que los jueces ardan eternamente en el infierno de los jueces, ¿no? Si acaso existiera. Pero no es solamente por la sospecha de que hay cierta connivencia con el poder político. Alguna vez Pablo me invitó a su programa que tenía antes a hablar del libro y yo decía que ese descrédito público, esa falta, esa crisis de fiabilidad que tiene el Poder Judicial, tiene que ver con que los jueces deben, digamos, repensar o reasumir el compromiso frente al delito, no ya al delito de corrupción estatal, sino también al delito violento, a la violencia callejera. Es decir, nosotros vemos por ahí noticias que no tienen nada que ver con la sospecha de connivencia con el poder político. Por ejemplo, cuando un fulano abusa sexualmente de su nietita y de repente vemos que sale por algún lado por alguna extraña razón que no se consigue explicar bien, eso habla a las claras de varias deficiencias del Poder Judicial. Primero la comunicación, porque, a ver, si ese juez no fue denunciado y derechito al Consejo de la Magistratura, es difícil conjeturar que lo que haya hecho está mal. Entonces, lo que pasa es que no lo sabemos explicar. O no lo hacemos a tiempo o no lo hacemos... Que existe esa herramienta. Porque hay un viejo axioma que ya está perimido, que es que los jueces hablan por sus sentencias. Eso no es cierto. Los jueces están muy consustanciados con el sistema republicano como para simplemente no acudir a un medio como este, que la televisión y la radio es un medio formidable para que esta oportunidad que yo tengo de poder hacer escuchar mi voz a los ciudadanos y dar algunas razones que puedan ser compartidas o no, me parece una cosa estupenda y una cosa absolutamente democrática, donde en el vis a vis, yo siempre digo que tiene que haber dos cosas fundamentales en una república: la independencia del Poder Judicial y la libertad de la prensa. Entonces, en un espacio donde confluyan ambas cosas me parece formidable. Pero yo no quiero eludir la pregunta de la sospecha de la connivencia con el poder político y el Poder Judicial. Sí, sí la hay, pero se mezclan varias cosas, entre ellas la inoperancia, la falta de coraje de algunos jueces para emprenderla con algún poderoso de turno. Cuando dice jueces estamos hablando de fiscales también. Sí, hablo de los hombres y las mujeres del Poder Judicial. Todos, la familia del Poder Judicial, bien. Es decir, de hecho, las muestras de ineficacia o inoperancia del Poder Judicial para con la corrupción es formidable. La Justicia Federal está investigando un sinnúmero de causas que están contra prescriptas y todo el mundo lo sabe. Por las aerolíneas, Escanca, es decir, ¿dónde están esas causas? Es decir, ya han pasado más tiempo que de su prescripción. Y bueno, fíjense, el de Escanca estaba el presidente Kirchner con vida cuando ocurre el hecho. Y no pasó nada, y bueno, y vemos como con una laxitud más o menos inexplicable, de repente se cancelan funcionarios. Falta de coraje, dijo. Me quedó esa frase, ¿no? No tenga duda que es así. La gente dice que cuando hay poder fuerte, en la justicia, ciertos actores como que arrugan, digamos. Bueno, es que el poder precisamente en su concepción más primaria es eso, es producir el temor que genera en el otro. Ahora, dicen que las crisis son oportunidades también. En este caso, ¿se puede asimilar eso? ¿Es lo que pasa hoy en Chubut? Porque la justicia también no están cobrando, hay un sinfín de inconvenientes prácticos. Pero me parece que sería muy saludable para nosotros y muy ventajoso para la sociedad que el Poder Judicial hiciera su propia mea culpa y que reasuma su compromiso que en el modo de tratar el delito o en el modo de comunicar lo que hace. Es decir, me parece que ya ha llegado el tiempo de que nosotros corramos las cortinas y que se pueda ver desde afuera qué es lo que estamos haciendo. Es decir... sí, la falta de información es sospechosa siempre. Pero inclusive es una falta de información pueril, porque es por inoperancia que nosotros no comunicamos, no porque haya nada que ocultar. Entonces,
por ejemplo, no sabe, mucha gente no sabe bien de qué trabajamos. Es decir, y eso no está bien. Fíjense, por ejemplo, los otros poderes que están integrados por funcionarios que son electos por comicios, a diferencia de nosotros, ellos se manejan de un modo distinto en materia de comunicación y es mucho más eficiente y es mucho más saludable para la ciudadanía, que sepan lo que piensa estos diputados que estuvieron acá. Sí, la sí. gente conoce lo que piensa, puede adherir a Y ello. hoy puedo reaccionar rápidamente Exactamente. para tener un feedback. Alejandro, estos inconvenientes, este pago escalonado que la provincia parece va a tener por delante bastante tiempo, ¿en qué medida impacta en el acceso a la justicia de los ciudadanos? Impacta mucho porque, como digamos, los agentes del Poder Judicial están respondiendo a ese mecanismo de pago con medidas de fuerza, el sistema judicial se resiente mucho. Es decir, incluso para otros trabajadores también que están esperando cobrar sus indemnizaciones porque han perdido el empleo. Ahí un juicio que tardaba 10 meses va a tardar un poco más. Es decir, ¿por qué? Porque se actúa con un sistema de guardias mínimas. Guardias mínimas a veces son guardias muy mínimas, ¿no? A veces los escritos los reciben los jueces o los secretarios. ¿El superior va a ser intolerante con las medidas de fuerza de los jueces y funcionarios? Que ¿Cómo? uno ha visto El superior esas medidas simbólicas. No ha sido intolerante. Lo que pasa es que acá, otra vez, el problema de la comunicación. Cuando ellos nos comunican que van a hacer un paro simbólico, es decir, cuando alguien a mí me regala un cuchillo, yo le doy una moneda. Eso no es un pago simbólico, ¿no? Pero ¿cómo interpretamos los símbolos? Es decir, la semiótica es una ciencia que no es para nada inocente. Entonces, si a mí me dice un paro simbólico, que 15 minutos antes de que termine el horario yo me voy a poner en la mesa de entradas en un lugar visible, sin interrumpir audiencias, sin interrumpir actos esenciales, fantástico, simbólico, simbólico. Ahora, después sale con que hay primer paro de jueces en el país. No, un momentito. Ustedes son jueces, como si Arcioni mañana me dijera que como no cobra el día 1, hace paro. Es decir, una cosa... a ver, los jueces son el Estado, un poder del Estado. No son los empleados que están sindicalizados y tienen todo el derecho a ejercer la huelga como lo dice la Constitución. Ese es el tema, que luego de que ellos nos dicen en una reunión que van a hacer un paro simbólico, luego salieron otras voces... Que no era tan simbólico. Que no lo quiero decir, pero bueno... ¿Qué acción puede hacer la justicia respecto a esa actitud? No, es que los jueces no pueden hacer paro. Yo también soy juez y a mí ni se me No, ocurre decir. pero se le puede, digamos, sancionar. Y sí, puede haberse incurso en una causal de mal desempeño, un juez que transgreda, que abandone el servicio, digamos, aún cuando no cobre el sueldo. Es decir, Sí, no puede abandonar el servicio. No, por supuesto. ¿Y es una causa por mal desempeño que puede iniciar un ciudadano o es la misma usted en su condición de superior? No, cualquiera la puede iniciar. Pero fíjense lo que decían los diputados recién, es decir, nosotros no somos rompehuelgas, pero a ninguno de los dos se le ocurre hacer paro ellos mismos. Es decir, es lo mismo acá con los jueces, el gobernador, es decir, los tres poderes del Estado son el Estado. Entonces, no pueden estar ausentes. Nadie puede parar el Estado. Bueno, yo por mi parte lo último, aprovecharlo que lo tenemos aquí, no pudo dar su mensaje hoy. El contenido, siempre usted tiene mensajes muy políticos en legislatura, yo lo comparo con otros ministros que han pasado, les hace reclamos a los diputados, hay moras que usted le ha planteado, códigos procesales, algo de esto era lo que tenía previsto, digamos, por ejemplo. No reclamo, sino es un mensaje de crisis también, ¿no? Es decir, no puedo hacerme el distraído y fingir que aquí no ha pasado nada. Entonces, en ese marco, en este contexto que el discurso va a ser pronunciado, lo que trato es de convocar a los legisladores a colaborar en el rediseño del Poder Judicial, que hasta ahora no nos ha ido. ¿Una nueva ley para el funcionamiento superior, por ejemplo? Sí, probablemente lo más importante sea instalarlo en la agenda pública y luego empezar a discutir qué Poder Judicial queremos para la provincia, ¿no? Más de fondo parece la cosa que el cambio del Código Procesal, ¿no? Sí, no tiene que ver con los reglamentos de juicio, sino con... Bueno, hoy yo hablaba del compromiso de los jueces frente al problema del delito, ¿no? Que eso también me parece que hay que repensarlo, ¿no? Bien, bueno, escucharemos después más atentamente. Bueno, Gracias por la visita. Bueno, gracias a ustedes. Cerramos con Alejandro Parisi entonces y ahora nosotros cerramos este bloque y nos queda el quincho, un lindo quincho. Vamos a ver el quincho de hoy.